Muy bien, el día de hoy vamos a ver ejemplos de funciones trascendentes del tipo exponenciales y logarítmicas. Lo primero que vamos a tener en cuenta, por ejemplo, aquí el número uno, tenemos la función f de x igual a e elevado a la 3x. Lo primero que necesitamos es nuestro formulario, donde tenemos las funciones exponenciales y logarítmicas y propiamente sus fórmulas derivadas de cada una de ellas. Entonces, vemos la función. Lo primero que debemos tener en cuenta e identificar es que es el argumento. El argumento de la función es donde se encuentra nuestra variable x, en este caso que está mencionada aquí. Vemos la función, la parte donde se encuentra la variable x, eso se llama el argumento. Lo podemos ver en nuestras fórmulas en donde está la función y el argumento está representado con una letra v. La letra v es la parte donde se encuentra nuestra variable, que puede ser lineal, con forma cuadrática, cúbica, algún otro exponente, forma de radical o alguna otra forma que pueda presentarse como producto, división y demás. Entonces vemos en cada fórmula v, v, v. Ahí es donde se encontrará nuestra variable x. Y aquí nos dice lo que realizaremos. Entonces aquí estamos viendo la función e elevado a la 3x. Si vemos en nuestro formulario, la fórmula que nos utilizará sería la de e a la v. Entonces, esta es la que vamos a tomar para poder resolver nuestra derivada. ¿Ok? Aquí la tenemos. Vamos a cambiarle de color. Ahí está, para identificarla. Entonces vamos a hacer este proceso. Nos dice la fórmula que para derivarlo, lo que debemos hacer es volver a escribir e elevado a la v. Y después tenemos que escribir nuestro argumento que contiene la variable x derivada. Bueno, vamos a hacer ese procedimiento. Tenemos aquí nuestra función, vamos a derivarla, tenemos que escribirle su apóstrofe de derivación y como dice nuestra fórmula, volver a escribir e a la v, aquí está escrito e a la v, pero nos dice que también debemos tener escrito delante la derivada de nuestro argumento. Como vimos, nuestro argumento, vamos a ponerlo aquí, se representa por la letra v. Nuestro argumento es ese contenido que es el 3x. Bien, ahora esto lo tenemos que derivar. Bien, derivado representado con apóstrofe. Y entonces la derivada de 3x de las viejas fórmulas de derivadas de funciones algebraicas nos dice que 3x su derivada simplemente es el 3. Bien, esto es nuestra derivada. Y eso es lo que vamos a colocar aquí, en este punto. Bien, ahí está. Lo único que nos queda es acomodar esta derivada. Bien, entonces, por norma general nos dice que la derivada de v, esto por lo regularmente se colocará al inicio de la función exponencial. Esto porque en orden comúnmente las funciones algebraicas o las expresiones aritméticas se colocan delante de una función trascendente. Bien, entonces vamos a colocar esto aquí, vamos a trasladarlo. Aquí lo colocamos delante y así queda arreglada finalmente nuestra derivada. Y esto. Bien, ese sería el resultado de nuestro ejemplo número 1. Ahora tenemos un ejemplo número 2 y en este ejemplo número 2 nuevamente tenemos la función e elevado a la v. Vemos que ahora el argumento cambia porque ahora ya no es un número y la pura x con exponente 1. Ahora es la variable x, pero ahora tiene una exponente, esa misma. Bueno, no nos confundan, como les dije, el argumento es aquello que contiene la x y ese argumento, la x, puede tener diferentes formas, como la x sola, un número acompañado de la x, una x elevado a un exponente,
una X dividida entre algo, una X encerrada en una raíz, o sea, existe la X y todo lo que lo acompaña en ese sector se llama el argumento de la función. Entonces, lo que nosotros vamos a verificar es la función exponencial o logarítmica que está mostrada aquí, e. ¿Ok? Solamente hay una fórmula que contiene e y su argumento. Bien, vamos a volver a utilizar esta fórmula. Nos la llevamos aquí a nuestro ejemplo, lo colocamos, lo marcamos con otro color de fuente para destacarlo. Y bueno, vamos a seguir el mismo procedimiento como nos dice nuestra fórmula, que la derivada de esta función es volver a escribir la e nuevamente con todo su argumento x a la menos 3 y solamente debemos poner en un paréntesis delante, puede ser delante o al inicio desde para poderlo colocar según la norma como nos dice. Y bueno, nos dice que hay que sacar la derivada de su argumento. Bueno, su argumento, como hemos visto, se representa con una letra V. Esa letra V es esa X elevado a la menos 3 y esto lo vamos a derivar. ¿Sí? Apóstrofe. Cambiamos color para adecuarlo a lo que estamos haciendo y hacemos nuestra derivada. La derivada de una X elevado a un exponente es, se baja nuestro exponente con todo y el signo, porque es el exponente completo, ¿ok? Y luego nos dice que ese exponente siempre hay que restarle la unidad, ¿ok? Haciendo la resta, en este caso como es un número negativo, menos 3 restándole menos 1, se hace un menos 4. Menos 4. ¿Sí? Esa es nuestra derivada del argumento v y eso es lo que vamos a colocar aquí en nuestro paréntesis. ¿Listo? Y como les comentaba nuevamente, solamente arreglamos nuestro resultado colocando nuestra derivada v, ya que es algebraica y se coloca en primer lugar antes de una función trascendente. Listo. Y así queda arreglada ya nuestra derivada y ya queda nuestro resultado de esta manera. Bien, y aquí tenemos nuestra derivada de e elevado a la x a la menos 3. Vamos a poner otra variante. Ahora, ya vimos que si van apareciendo raíces y demás, va haciéndose el mismo procedimiento. Vamos a hacer otro ejemplo de la función e, pero ahora que en su argumento contenga otra función. Bueno, primero vamos a poner una función de otro tipo y después vamos a regresar con esto. Bien, ahora vamos con el ejemplo número 3. Aquí tenemos nuestro ejemplo número 3 y bueno, observamos que es f de x igual a 4 elevado a la 4x cuadrada. Cabe destacar que aparentemente tiene la misma forma que e a la v, pero la diferencia es que la e es exclusiva. Aquí es un 4, es diferente a la fórmula de la e. Entonces, eso corresponde a nuestra fórmula de a elevado a la v, donde la a sí representa cualquier número. La E es exclusiva. La E es la E. Tiene que aparecer la E. Si aparece cualquier otra cosa en lugar de la A, entonces es la fórmula de A elevado a la V. Entonces vamos a hacer esta fórmula. Nos la llevamos a nuestro ejemplo 3. ¿Bien? Lo marcamos con su respectivo color distintivo. Y vamos a hacer el procedimiento. Entonces, como les dije, el argumento siempre va a ser aquello que contenga a la variable X. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Nos dice que la derivada de a elevado a la v es volver a repetir el argumento a la v, perdón, la función a la v con todo y su argumento. Aquí está escrito a elevado a la v, 4 elevado a la 4x cuadrada, esto es el argumento. Y nos dice que debemos escribir delante logaritmo neperiano de a. Entonces aquí escribimos delante logaritmo neperiano de a. ¿Y quién es a? El número de la base. El número de la base aquí es el 4. Entonces aquí estará nuestro valor a.
Después dice por, o sea, un paréntesis, la derivada del argumento. Entonces aquí delante irá nuestro argumento. ¿Y cuál es nuestro argumento? Pues V. V, que es en este caso el 4x elevado a la 2. Bien, aquí lo tenemos y esto lo vamos a derivar. Le ponemos su color distintivo azul que estamos tomando para las derivadas de V, su apóstrofe para indicar que es derivada y hacemos la derivada. La derivada de 4x cuadrada es, bajamos el exponente, ese exponente se multiplica por la base que ya existe, 2 por 4 me da 8 y ese exponente siempre hay que restarle la unidad. 2 menos 1 es 1. Recuerden que cuando el exponente es 1, ya no se escribe el exponente, solamente la variable. Y listo, aquí tenemos la derivada de nuestro argumento. Eso es lo que irá aquí delante. Y como les dije, lo algebraico siempre se coloca al inicio de todo lo trascendente. Así es que 8x irá delante de esto. Lo colocamos aquí ordenado. El 8x va delante de todo. Cabe destacar que en esta ocasión podemos dejarlo así, 8x, 4x, pero también podemos escribirlo con todo en paréntesis para hacer énfasis en que hay una diferencia, que el 8x está separado del 4 elevado a la 4x. Se puede colocar así o se puede colocar sin paréntesis, es opcional. Y listo, aquí tenemos nuestra derivada de la función f de x 4 elevado a la 4x cuadrada. Vamos con el siguiente ejemplo. Aquí tenemos nuestro siguiente ejemplo en donde nos dice que es f de x igual al logaritmo base 7 de raíz cuadrada de x. Bien, entonces casi las funciones y las fórmulas son únicas para las cuestiones de logarítmicas y exponenciales, solamente son 4. Entonces la que nos compete o utilizaremos en esta ocasión será propiamente la de logaritmo base b de v. Bien, esa es la que vamos a ocupar. La colocamos aquí al inicio de nuestro ejemplo. Cambiamos su respectivo color que estamos manejando. Y bueno, vamos a seguir nuestra fórmula. Vamos a destacar un detalle. La raíz. Las raíces, estas se pueden representar de forma exponencial, ya que es más conveniente en el proceso de derivar. Entonces, una raíz se puede expresar como el contenido, o sea, el argumento de la raíz, y el símbolo de la raíz se representa como un exponente. ¿Qué exponente es? Cuando la x no tiene exponente, la raíz se escribe como 1 y ese 1 dividido entre el grado que tenga la raíz. Como es raíz cuadrada, cuadrado siempre se refiere al número 2. Y eso es lo que vamos a escribir en la parte de abajo. Listo. Y así es como representamos una raíz cuadrada en forma exponencial, ya que así podemos utilizarla mejor al momento de derivar. Vamos a derivar nuestra función. Aquí tenemos apóstrofe derivado. Nos dice la fórmula que debemos hacer, escribir un cociente, o sea, una división. Entonces ponemos una división. En la parte de arriba va escrito logaritmo base b de e. Logaritmo base e, base b. La base b es el número que aparece como subíndice del logaritmo. En este caso, b es este 7. Entonces, lo escribimos en la parte de arriba. Dice así, logaritmo 7 de e. La e ya es de fórmula.
es la función de Euler. Esa se escribe logaritmo 7, logaritmo base 7, e. Y abajo dice v, escribe el argumento tal cual está. Entonces, el argumento, aquí lo colocamos, y hemos visto que el argumento es v y v es esto. Ahí está. Como les dije, es conveniente, se puede escribir raíz de x o es conveniente también escribirlo en la forma exponencial. Lo colocamos aquí, ahí está. X elevado a la 1 media. Bien. Y delante nos dice que hay que colocar nuestra derivada de v. Bueno, vamos aquí, derivada de v, lo colocamos acá. Vamos a utilizar solamente la forma exponencial. Y hacemos nuestra derivada, apóstrofe, nuestro color característico azul de las derivadas, y haremos nuestra operación. Entonces sigue la misma norma. Vamos a tomar nuestro exponente, lo vamos a bajar y ese exponente siempre le vamos a restar la unidad, un entero. ¿Bien? Un entero, como vamos a hacer una resta a una fracción, el entero se convierte a fracción. Entonces, eso será convertido a 2 medios. Listo. El entero siempre se va a convertir a la fracción con la cual se está haciendo la suma. En este caso, como es medios, es por 2. Si fuera tercios, sería 3 sobre 3. Si fuera cuartos, 4 sobre 4 y así sucesivamente. Bien, entonces hacemos la resta. 1, 1 menos el 2 del otro numerador y nos queda menos un medio. Así. Y esta es nuestra derivada y eso es lo que va escrito en nuestro paréntesis de derivación. Listo. Bien. Finalmente hacemos la misma operación de ordenar nuestras funciones. Cabe destacar que esto podemos colocarlo aquí arriba, junto al logaritmo, o podemos colocarlo aquí delante. Y listo, ahí tenemos nuestra derivada del logaritmo 7 raíz de x. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos nuestro siguiente ejemplo, ejemplo número 4. F de x igual al logaritmo neperiano de su argumento 9x cúbica menos 4x. Bien. La fórmula que utilizaremos será la fórmula de la derivada del logaritmo neperiano. Vamos a colocarlo aquí. Su respectivo color distintivo. Y ahora vamos a derivar. Tomamos nuestra función. Vamos a poner derivada, apóstrofe de derivación. Y comenzamos. Nos dice lo siguiente. Logaritmo neperiano de v es igual a 1 sobre v. Cabe destacar que 1 sobre v por v es lo mismo que si se escribe v arriba, quitando el 1, v' arriba y abajo la v. Así puede ser, de la misma manera, cualquiera de las dos formas. ¿Sí? Vamos a trabajarlo de esa manera que comentamos. Entonces, ¿qué nos dice que debemos hacer? Bueno, debemos poner un cociente, que es una división. En la parte de abajo va el argumento tal cual el argumento. Bien, podemos prescindir de los paréntesis también aquí en este punto, porque es único. ¿Ok? Lo colocamos ahí. Y nos dice que en la parte de arriba, como les dije, colocándolo aquí, vamos a poner la derivada del argumento. Entonces, nuestra derivada del argumento es v.
aquí está. V es igual a esto. A 9x cúbica menos 4. Vamos a derivarlo. Nuestro color característico azul de las derivadas. Apóstrofe de derivación. Y hacemos el proceso. Derivamos. Bajamos el exponente, este 3, que se multiplica por el 9 que está abajo. 9 por 3 me da 27. ¿Bien? El exponente que es 3 siempre hay que restarle la unidad. 3 menos 1. Nuestro exponente es 2. Y la derivada de 4x simplemente es el coeficiente 4. Bien, esa es nuestra derivada y eso es lo que escribimos en el numerador. Bien, ahí está. Simplemente ya tenemos todo arreglado directamente, no hay arreglos, ya tenemos nuestra derivada. Nuestra derivada arriba y abajo tenemos nuestro argumento original. Y listo, aquí tenemos la derivada de logaritmo neperiano. Vamos a hacer ahora un último ejemplo en donde tenemos una función logarítmica exponencial trascendente y como argumento otra función logarítmica exponencial para ver cómo funciona este procedimiento. Tenemos nuestro ejemplo número 5 en la cual tenemos f de x es igual a e elevado a la 3 elevado a la x a la 4. Bien, aquí tenemos una función exponencial de la forma e a la v y su argumento v es otra vez una función trascendente exponencial de a elevado a la v, que es el 3x cuarta. Bien, entonces aquí vamos a utilizar la fórmula principal será v, pero en su argumento también utilizaremos la fórmula de a elevado a la v. Entonces vamos a utilizar dos fórmulas. Bien, las vamos a trasladar desde aquí y la llevamos a nuestro ejemplo 5. Entonces vamos a utilizar dos. Bien, una la vamos a marcar respectivamente como roja y otra la vamos a poner como naranja. Bueno, otro color verde. Listo. ¿Ok? Para utilizarla en las dos formas. Entonces procedemos. Nos dice entonces derivar apóstrofe e a la v sería volver a escribir la función e a la v y delante tenemos que poner su derivada. Y nuestra derivada es en este caso v y esta v es el 3x elevado a la cuarta. Este es v y vamos a tener que derivarlo. Pero cabe destacar que esto es una función de tipo exponencial, o sea, trascendente. Vamos a tener que utilizar nuestra segunda fórmula, la de a elevado a la v, y tenemos que hacer ese procedimiento. Entonces, nos dice que a la v es volver a escribir a elevado a su argumento v, que es esa x elevado a la cuarta. Después escribe logaritmo neperiano de a, que a es el valor de la base 3. Y por último, en un paréntesis, la derivada de su argumento v de esa función a la v. Entonces, nuevamente, vamos a utilizar otra vez v. Vamos a marcarla nuevamente como otro color. Aquí trabajamos azul siempre. Y ahora sí vamos a ocupar aquí nuestra derivada. Vamos a marcarla con el mismo color de la fórmula para hacer énfasis. Verde, para ubicarlo. Sí, está bien. Ahí está. Vamos a derivarla. Aquí. Ok, vamos a empezar a realizarlo. Apóstrofe. Y como les dije, el v de nuestra a la v es x a la 4, x cuarta. Entonces esto vamos a derivar.
Ok, la derivada de x elevado a la 4 es, bajamos el exponente 4 y a 4, que es el exponente, siempre le restamos la unidad y esto nos dará como resultado x elevado a la 3. Bien, entonces esta es nuestra derivada que irá aquí. Bien, y como les dije, esto lo arreglamos. Podemos colocarlo al inicio, así, o con el paréntesis. Bien, vamos a dejarlo así. Ahora sí, ya hicimos la derivada púrpura para a elevado al v, que v' de eso es la derivada de la función original e a la v. Entonces, todo esto es nuestra derivada de v que nos pide la fórmula de e a la v. Ahí está. Y simplemente lo acomodamos. ¿Ok? Entonces aquí podemos sacar este 4 elevado a la 3 al inicio de todo y las dos funciones trascendentes, o sea, la logarítmica y la exponencial, dejarlas en ese sitio, tal cual está. Podemos sacar entonces esto al inicio porque es el algebraico y ya nos quedan las dos funciones trascendentes en ese punto. Y bien, aquí tenemos ya nuestra respuesta, nuestra solución para nuestra, nuestro ejemplo número 5, que es f de x igual a e elevado a la 3 elevado a la x cuarta. Listo. Hasta aquí terminamos con los ejemplos de las funciones trascendentes, logarítmicas y exponenciales. Continuaremos más adelante con otras aplicaciones en las derivadas trascendentes de funciones trigonométricas.